Bienvenidos a Miradores, el podcast de divulgación científica del IESET. Episodio Ciencia sobre la Mesa. Conversaciones sobre el comer en Córdoba, parte 1. La comida despierta recuerdos, sensaciones. Es una experiencia cultural y social. Comer nos conecta con otras personas, con la familia, con los amigos, con nuestra historia. Pero, ¿y si nos corremos un momento al ritual y miramos qué pasa por fuera de la mesa? Hoy, en el Día de las y los Nutricionistas, hablamos de producción de alimentos, De turismo gastronómico, de comedores escolares. de salud socioterritorial, en fin. En este episodio llamado Ciencia sobre la Mesa, conversamos sobre el comer en Córdoba. ¡Yere! ¡Ya vamos a comer! Invitamos a 3 becarias que desde la ciencia, la nutrición y la salud socioambiental nos ayudan a mirar el comer desde una perspectiva más amplia. Bienvenidas al programa Daniela, Julia y Liz. Hola, bueno, un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Hola Fede, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la posibilidad de compartir en vísperas del día de él y la nutricionista. Bueno, paso a presentarlas. Daniela Bustos es licenciada en nutrición y se encuentra realizando el doctorado en estudios sociales agrarios en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. María Liz del Campo es docente de la Escuela de Nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba y se encuentra finalizando su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo. María Liz del Campo es docente de la Escuela de Nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba. Se encuentra finalizando su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo. Y Julia Angeli, licenciada en Nutrición y doctoranda en Estudios Sociales de América Latina del CEA. Bueno, y para empezar, si tuvieron que resumirlo en pocas palabras, ¿cuál dirían que es el foco principal de su investigación? Podríamos comenzar por Dani, Juli y luego Liz. Bueno, en mi caso, mi investigación se pregunta acerca de las experiencias alimentarias y de juego de niños y niñas que habitan en la ciudad de Córdoba. En los últimos años, la ciudad de Córdoba ha adoptado una configuración fragmentada. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado conviven barrios populares y asentamientos con countries, condominios, urbanizaciones cerradas. Creemos que de alguna manera estas formas de urbanización son un reflejo de desigualdades, de los procesos de desigualdad social que existen y que poder detenernos a estudiar prácticas cotidianas en esos espacios pueden ser clave a la hora de pensar las desigualdades sociales. En este caso, por la temática del podcast, me interesa venir a compartir particularmente lo que se refiere a las prácticas alimentarias de los niños y niñas que habitan en estos dos espacios. Y a partir de allí nos preguntamos, o nos pareció importante indagar, cómo son los recorridos alimentarios, con qué actores interactúan y qué instituciones públicas o privadas son parte de estos recorridos alimentarios. Para de esa manera poder ver cómo las condiciones materiales, las intervenciones de estos actores y las expectativas institucionales afectan en las experiencias alimentarias de los niños y las niñas. En términos más generales, me interesa comprender de qué modo los procesos de salud y nutrición de las poblaciones se vinculan a la forma en la que se organizan los sistemas alimentarios, tanto en el nivel global como local. Y para eso, en lo particular, pusimos el foco en 2 experiencias de producción hortícola que se ubican en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba, para desde allí mirar la relación que se va tejiendo entre los procesos de producción de alimentos y los procesos de salud, enfermedad y cuidados, en este caso, de las familias horticultoras. Bueno, en mi tesis indago cómo se relaciona la gastronomía y el patrimonio en la política turística, en particular de la provincia de Córdoba. Analizo las imágenes del comer y busco observar allí qué alimentos, saberes comensales son los que se recrean en las experiencias gastronómicas, qué sentidos sociales se producen en torno al comer y bueno, finalmente, ¿qué puede decirnos esto acerca de cómo nos encontramos a comer como sociedad? Si les parece, podemos empezar por analizar quiénes y cómo se producen los alimentos que llegan a nuestra mesa.
Dani, vos estudiaste a los y las productoras y productores del Cinturón Verde de la ciudad, ¿no? ¿Qué pudiste observar en tu investigación y en tu trabajo de campo? Sí, antes que nada me gustaría comentar un poco sobre el concepto de sistemas alimentarios, ya que es el concepto que nos sirve para poder abordar la alimentación desde una mirada de totalidad. Sí, cómo no. Bueno, los sistemas alimentarios son todo el conjunto de actividades que van desde la producción de alimentos, su posterior industrialización, comercialización, distribución y consumo. Fundamentalmente consideramos que son sistemas sociales que ponen en marcha el trabajo de la tierra, el aire y el agua para la producción de alimentos que van a nutrir e identificar nuestras cocinas. En esta investigación intentamos articular este concepto con el de salud. Es por eso que pensamos a los cuerpos y los territorios en el centro de los sistemas alimentarios. Esto quiere decir que todas estas acciones van a tener su correlato en los procesos de salud y enfermedad. Es desde esta mirada más integral que buscamos puntualmente comprender los procesos de salud de las familias horticultoras que se ubican en el periurbano cordobés y su relación con la producción de alimentos. Nos interesó mirar la producción porque consideramos que es el eslabón quizás más oculto de los sistemas alimentarios a la hora de pensar la salud. Y puntualmente la producción hortícola involucra actores y territorios que son fundamentales para nuestra alimentación de todos los días, de quienes sobre todo vivimos en las ciudades, ya que es este tipo de producción la encargada de abastecer a la ciudad de alimentos frescos de proximidad, es decir, de verduras y hortalizas, de variedad de verduras y hortalizas, como lechuga, papa, zanahoria, selga, entre otros. Y bueno, se trata de actores y territorios que se encuentran frecuentemente invisibilizados. Posiblemente la mayoría de quienes vivimos hoy en ciudades nos integramos a la cadena alimentaria en el eslabón del acceso, es decir, a través de la compra o la asistencia alimentaria, y frecuentemente desconocemos de dónde vienen esos alimentos. Claro, como cuando vamos a la feria agroecológica, por ejemplo. Claro, o también si vamos al supermercado, a la verdulería o la carnicería. Por lo general, como comensales urbanos, y como decía anteriormente, nuestro recorrido comienza en el momento de la compra. Desconocemos lo que pasa antes, ya que no forma parte de nuestras rutinas cotidianas, ¿no? Y esto además se da en un contexto en donde la industria alimentaria fue ganando terreno en nuestras cocinas. Esto quiere decir que conocemos más al alimento y a los productos por la información que trae su paquete que por la historia de ese alimento en sí, ¿no? Estamos mucho más familiarizadas o familiarizados con la versión procesada antes que con su versión más natural. Y bueno, y un poco también a nosotras, desde esta investigación nos interesa recuperar la idea de que como comensales también somos reproductores de sistemas alimentarios, ¿no? O sea que nuestras elecciones a la hora de elegir sobre qué comer van a tener cierta injerencia. Obviamente que son elecciones que se dan dentro de ciertos marcos de posibilidad. Claro, vos decís que es probable que un chico o una chica conozca más una Big Mac o cómo se hace una Big Mac a cómo se siembra y se cosecha un maíz, por ejemplo. Sí, tampoco me gustaría generalizar todas las experiencias alimentarias, pero sí lo que me parece importante es poder comenzar a pensar la alimentación desde su dimensión ecológica, es decir, desde su vínculo con la tierra, con el agua y también con los demás seres con los que cohabitamos. Esto porque la nutrición humana responde necesariamente a un conjunto de procesos que van a ensamblar nuestro cuerpo y su metabolismo con todo aquello que nos rodea. Desde la mirada de la salud colectiva y la salud socioambiental, se plantea que los modos de vivir, de enfermar y morir de las poblaciones están en estrecha relación con los modos de producción y reproducción de la vida. Dinámicas que tienen lugar en los territorios y que es necesario, por lo tanto, pensar de manera situada para abordar la salud. Desde estas perspectivas que les comentaba, tanto la salud colectiva como la salud socioambiental, no existe salud en términos individuales si no hay salud colectiva. Y tampoco hay salud colectiva sin salud en los territorios. Es como un todo en sí mismo. Bajo esta mirada, la producción de alimentos tiene un lugar central
Y lo que yo me pregunto es cómo, qué y dónde se producen los alimentos para desde ahí poder pensar qué pasa con la salud de quienes producen en este caso. ¿Y qué te encontraste cuando hiciste el trabajo de campo? Un aprendizaje que devino del trabajo de campo es que no es posible escindir lo que le pasa a los cuerpos de lo que le sucede a la tierra, están interconectados. Un ejemplo bien claro de eso es el caso del uso de los agroquímicos para la producción. Podemos observar que se van viendo afectados ciertos procesos de salud humana a la vez que se va erosionando la biodiversidad del suelo. Las horticultoras y los horticultores nos relataban cómo el suelo se iba desgastando o lo describían como medio muerto producto de la aplicación sistemática de agroquímicos y a la vez percibían ese desgaste en sus propios cuerpos. Otra forma de mirar esta interrelación en sus relatos es que a la hora de hablar de sus cuerpos, del suelo y de las plantas, utilizaban los mismos descriptores. Por ejemplo, decir que el suelo está cansado igual que ellos y ellas. En contraposición, quienes transicionaron o iniciaron una transición hacia la agroecología podían observar cómo el suelo recuperaba vida. Una cosa que nos decían, por ejemplo, es hay más vida en el suelo, y eso también tenía su correlato en la percepción acerca de su salud, en los alimentos que producían, caracterizándolos como alimentos más sanos, que no le hacen daño ni a ellas, a ellos, ni al consumidor. Y Dani, ¿podrías describir cómo se conforma el cinturón verde productivo? Sobre todo para el que no conoce la ciudad de Córdoba. Sí, el cinturón verde o cinturón hortícola de la ciudad de Córdoba está rodeando a la ciudad capital, por fuera, digamos, del anillo de la circunvalación. Incluye a la zona histórica de riego destinada al uso hortícola, que, bueno, como mencionaba anteriormente, abastece a la población urbana de verduras de hoja y hortalizas de estación. Los cinturones verdes forman parte de lo que, de acuerdo a diferentes interpretaciones, se puede denominar como territorio periurbano, rururbano o interfase rural-urbana. Aquí lo urbano y lo rural colisionan, ¿no? Se chocan y se van imbrincando en diferentes grados. Por eso, bueno, distintos autores afirman que son territorios de difícil caracterización porque tienen rasgos difusos y bastante dinámicos, ¿no? El cinturón verde, el periurbano, está todo el tiempo en constante transformación, porque por lo general se da allí una puja territorial donde compiten por el espacio, el monocultivo, el sector inmobiliario y también el sector industrial. Es decir que, por ejemplo, acá en el cinturón verde o hortícola en el periurbano, en realidad, de la ciudad de Córdoba, podemos encontrar una quinta hortícola al lado de un country y muy cerquita una plantación de soja o maíz. Y bueno, esta característica en cuanto a la producción hortícola, esta puja, digamos, da como resultado, por un lado, una creciente desaparición de la actividad productiva de pequeños y pequeñas horticultores y horticultoras, y por otro lado, también una relocalización de esas quintas hortícolas, que se trasladan hacia localidades cercanas, como Colonia Carolla, Colonia Tirolesa, Pilar, Río Primero y Río Segundo. Por eso las últimas investigaciones empiezan a nombrar a la región alimentaria de Córdoba, a este territorio más extendido, más allá del cinturón verde periurbano, donde se desarrolla la producción hortícola. ¿Y cuáles son los orígenes de la horticultura en Córdoba? ¿Y cómo está compuesta la región alimentaria actualmente? Bueno, la horticultura periurbana de nuestro país estuvo marcada por un origen de carácter familiar y fundamentalmente por la condición de migrantes de los productores y las productoras a principios del siglo XX, familias que venían de Italia, Portugal y España, y a fines del siglo pasado y principios de este presente siglo, familias provenientes de Bolivia. La caracterización más reciente que se hizo sobre la horticultura periurbana en la ciudad de Córdoba y, bueno, en realidad en la región alimentaria de Córdoba, la hizo o fue impulsada por el Observatorio de Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecológica del INTA junto a otras instituciones. En este último relevamiento se relevaron en la región alimentaria de Córdoba 460 quintas, de las cuales 260 entraban dentro de la clasificación de
quintas hortícolas diversificadas, es decir, que producen 3 o más variedades de verduras. De acuerdo a los resultados de este relevamiento, se registró una gran diversidad de experiencias productivas. Hay diferencias entre pequeños y grandes propietarios, hay experiencias de familias de productores de nacionalidad argentina, y mientras que hasta el 42% son de familias provenientes de Bolivia. La principal fuente de mano de obra es el trabajo familiar, y la forma de contratación laboral no familiar más utilizada es la tercerización laboral, lo que se conoce como mediería. En relación a la propiedad de la tierra, el 44% arrienda, alquila, mientras que el 39% trabaja en tierras que son heredadas, y solo un 14% de las familias hortícolas accedió a poder comprar tierra recientemente. Una cosa que me parece importante aclarar de este relevamiento es que, si bien uno de los resultados es que el 97% de las unidades productivas están administradas por varones, se puede ver que tantos varones como mujeres trabajan en la misma proporción, digamos, trabajan a la par. Y por último, en relación a las formas de producir, este relevamiento también mostró cómo el uso de insumos químicos o agroquímicos está generalizado, y solo se identificó en ese momento, en el año 2019, un 6% de quintas agroecológicas. Mira vos, la verdad que bajo porcentaje de quintas agroecológicas. Y en su investigación, ¿se enfocaron, digamos, en ese grupo de productores? Particularmente para esta investigación hicimos foco en 2 experiencias productivas. Una que produce de manera agroecológica y otra que produce de manera convencional principalmente, pero que se encuentra haciendo algunas pruebas de transición hacia la agroecología. Ambas son de carácter familiar, donde en mayor medida todos los integrantes y todas las integrantes de la familia participan de alguna tarea vinculada a la producción de alimentos. Se trata de familias donde algún integrante emigró, ya sea de países limítrofes en un caso o de otras provincias del norte del país en otro. La mayor parte de la tierra en ambos casos es arrendada. Solo una de las familias pudo acceder a una pequeña porción de la tierra en la que trabajan. Una de las experiencias tiene la característica distintiva por ahí de ser impulsada principalmente por mujeres, y en ambos casos las familias viven en la misma quinta donde trabajan, y el trabajo con la tierra es un saber hacer que fue aprendido en la infancia. Es un producto de compartir quehaceres intergeneracionales. Claro, pudieron estudiar entonces su manera de trabajo y de producir, y esto cómo está vinculado a su salud. Y bueno, a la hora de mirar la salud, nosotras partimos de mirar cómo se van desarrollando o desenlazando las distintas fases del sistema alimentario desde la particularidad de cada experiencia. Cabe aclarar que no fue posible pensar la producción de manera separada de la distribución y el consumo. Por eso, lo miramos de manera global, y a partir de la autopercepción de productores y productoras fuimos indagando cómo cada una de estas dimensiones o fases del sistema alimentario se conectaban con la salud. Bueno, gracias Dani por el aporte que nos permitió comprender mejor, ¿no?, los orígenes y las realidades de los productores y productoras del Cinturón Verde de la ciudad. Ahora bien, de los productores nos vamos a un mirador lleno de comensales de niños y niñas de Córdoba, ¿no? Bueno, en este punto nos puede ayudar Julia. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto, Julia, según lo que venís investigando? ¿Y por qué considerás que es importante estudiar este tema? Lo primero que me parece importante decir, y un poco en sintonía con lo que decía en mi intervención anterior, en relación a los procesos de desigualdad, es que en sociedades capitalistas como las nuestras, no todos comemos de la misma manera. Y si bien en las diferencias alimentarias influyen diferentes factores, como son la cultura, la ecología, la salud, la ideología, el factor más relevante cuando hablamos de diferencias alimentarias continúa siendo el acceso económico a los alimentos.
Por lo tanto, de acá se desprende que podemos decir que las prácticas alimentarias son prácticas heterogéneas que se realizan de manera disímil y que producen procesos de desigualdad, jerarquización y distinción. Ahora bien, volviendo un poco a las prácticas alimentarias de las infancias cordobesas, en los últimos años les hemos caracterizado como que estas prácticas son institucionales e itinerantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya no se desarrollan en un lugar físico, como la casa, ni en compañía de la familia, sino que se caracterizan por conjugar una diversidad de espacios, de tiempos, de modos y de actores. Este escenario se repite tanto en los sectores de ingresos medios altos como de bajos ingresos. Hablar de prácticas alimentarias implica mirar en detalle los elementos cotidianos del acto de comer, es decir, qué se come, quién cocina, cómo se come, cuánto, dónde, con quién, pero también implica tener en cuenta los aspectos simbólicos, es decir, las ideas, las emociones y los sentidos que se ponen en juego y que están vinculados con el grupo social de pertenencia. En este sentido, uno de los primeros desafíos de la investigación fue poder desnaturalizar la clásica imagen y de alguna manera romantizada o idealizada de la familia junta compartiendo la mesa. Como te decía, esta es una escena cada vez menos frecuente debido a las dinámicas y a la organización familiar en la actualidad. Y esto sucede tanto en sectores de ingresos medios y altos como sectores de bajos ingresos. Por eso el desafío es poder detenernos en otras mesas que los niños comparten y no solamente en la mesa de la casa, digamos, sino en todas las otras mesas que son parte de las experiencias alimentarias de estos niños. La mesa siempre ha sido un símbolo de comensalidad, significa comensalidad viene de compartir la mesa con otro y participar de estos espacios, participar de una mesa común con otros, es uno de los primeros gestos de pertenencia a un grupo. Esto tiene que ver con que en la mesa no solamente se comparten alimentos y nutrientes, sino que también se incorporan percepciones, sensaciones e ideas que el mismo grupo de pertenencia tiene y que conforman y de alguna manera determinan la forma en la que los niños y las niñas van a entender los alimentos, van a entender el comer. Creemos que sin duda las prácticas alimentarias son un fuerte componente en la construcción de la identidad. ¿Y qué te has encontrado al investigar esta temática? En el caso de las familias de bajos ingresos, en los últimos años, con el equipo de investigación al cual pertenezco, hemos trabajado en diferentes barrios populares, realizando entrevistas con mujeres referentes de comedores, haciendo observaciones en comedores escolares de escuelas públicas, haciendo talleres con infancias, entrevistas con madres, análisis de políticas públicas particulares. Y podemos decir que en general en estos sectores se ha enfrentado o se ha hecho frente al problema del hambre básicamente de dos formas. Una a través de la organización comunitaria o a través de la gestión de recursos. Por el lado de la gestión de recursos, en general una de las formas es a través de la gestión estatal de diferentes programas, entre ellos el más significativo en este momento es la tarjeta alimentaria. Pero también existen la gestión de, por ejemplo, bolsones y en algunas instituciones como ONGs, algunas instituciones vinculadas a las iglesias, y por el otro lado, a través de la organización comunitaria, generando espacios como son comedores o copas de leche. En general, los niños y niñas reciben estas políticas, la mayoría de las políticas públicas alimentarias están destinadas a las infancias y la mayoría de los comedores comunitarios también tienen a los niños como sus principales destinatarios. Entonces, dependiendo muchas veces del barrio, es la disponibilidad de ayuda con la que se cuenta, pero en general la gestión de estos espacios es lo que ha ayudado a resolver la alimentación de los niños. Sin embargo, me parece importante destacar como la política más significativa y para mí de mayor peso destinada a la infancia en materia alimentaria, al programa PAICOR, que desde hace 30 años viene funcionando en todas las escuelas públicas. ¿Podrías explicar qué es el PAICOR para quienes no conocen el programa? Claro, el programa PAICOR es un programa provincial
que brinda asistencia alimentaria, desayunos, almuerzos, meriendas a niños y niñas que asisten a escuelas públicas en la provincia de Córdoba y que cumplen ciertos criterios para ser considerados beneficiarios. En realidad está vinculado sobre todo a los ingresos económicos. Es un programa con más de 30 años, como te decía antes, y que ha atravesado gobiernos de diferentes banderas políticas. Podríamos decir que es lo más parecido que existe a una política de Estado, por la duración y la envergadura del mismo. Ahora, si bien no discuto la importancia de este programa y lo rescato como la política más importante o el programa más importante destinado a las infancias, está muy lejos de ser lo que fue en sus orígenes, porque este programa nació como una propuesta integral y universal que incluía no solamente a la comida, sino también incluía actividades vinculadas a la asistencia médica, odontológica, a la entrega de materiales concretos, útiles escolares, guardapolvos, zapatillas, actividades recreativas, culturales, turísticas. En esos momentos se generaba una organización muy importante, manejaba una gran cantidad de presupuesto provincial, se vinculaba a los empresarios y a las empresas locales, e incluso toda la comunidad estaba muy activa porque se cocinaba dentro de las escuelas. Hoy, en cambio, el PAICOR se ha transformado en un programa de simple asistencia alimentaria directa, en el que la comunidad escolar ya no participa, ya no se considera al comedor como un espacio pedagógico, y la gestión de esto está a cargo de empresas de catering terciarizadas que cocinan en una planta central y que trasladan los alimentos hacia cada una de las escuelas. Estas empresas lo manejan desde una lógica empresarial, donde tratan de tener la mayor rentabilidad al menor costo posible. Y bueno, esta situación, esta mirada empresaria en la política pública, tiene algunas consecuencias que seguramente más adelante charlaré. Continúa escuchando el episodio en la segunda parte.